Saludos, buenas tardes para todos nuestros amigos y hermanos tanto de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de nuestro distrito, también como nuestros amigos que visitan la iglesia, que nos siguen a través del Facebook. En este día, domingo, estamos aquí disfrutando en familia, compartiendo con nuestros amigos y hermanos de la iglesia. Me acompaña en este día el hermano Florencio Paque, quien es uno de nuestros miembros y es el director de escuela sabática de nuestra iglesia de Enterprise. Así que hemos venido aquí este día porque tuvimos un bautismo hace unas horas, almorzamos y aquí estamos compartiendo con nuestra familia y aprovechamos esta tarde, ¿verdad, hermano Florencio, para poder repasar lo que es la lección de escuela sabática, que está tan interesante, ¿eh? El título de la lección de escuela sabática para esta semana es el sello de Dios, se pudiera así decir, dice el sello de Dios o el sello de la bestia. Así que lo que se está estudiando, se está analizando en esta semana es qué es lo que la Biblia quiere decir cuando dice sello de Dios y qué es lo que la Biblia quiere decir cuando dice sello de la bestia. Y hemos invitado a nuestro hermano Florencio Paque, no solamente porque él es el director de escuela sabática de nuestra iglesia, sino también porque el hermano Florencio fue pastor de iglesia pentecostal hace unos años, y entonces quisiéramos saber qué él entendía, cómo él interpretaba el sello de Dios o el sello de la bestia cuando él era pastor pentecostal, cuando él tenía creencias pentecostales. Y vamos a ver entonces lo que nosotros hemos aprendido, hemos estudiado como adventistas del séptimo día. Así que hay un texto muy importante. Antes de hacerle la pregunta al hermano Florencio, hay un texto muy importante que se encuentra en Apocalipsis capítulo 15, el versículo 2. Así que Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 dice: y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y dice el versículo 3: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Así que aquí estos versículos están hablando prácticamente del pueblo que tendrá la victoria al final del tiempo, al final de los años. Dice que este pueblo cantará un cántico nuevo. Vamos a ver qué significa esto. Pero el versículo que nos concentramos en esta semana es el versículo 3, el que dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces, el pueblo de Dios, como estuvimos presentando la semana pasada, hay un pueblo que Dios ha escogido y ha llamado a ese pueblo a que salga de la Babilonia. Pero ¿cómo yo sé si realmente estoy yo en Babilonia o estoy yo fuera de Babilonia? ¿Cómo logro yo identificar al pueblo verdadero? Imagínate que yo nunca he estudiado la Biblia. Imaginemos que yo no conozco nada de las palabras de Dios. Yo nunca he ido a una iglesia, pero yo quiero saber cuál es el pueblo de Dios. Quiero saber cuál es el pueblo verdadero. Entonces quiero saber cuál es la señal de ese pueblo verdadero. Entonces, la lección del día de hoy nos motiva a nosotros a que podamos analizar qué es el sello de la bestia y qué es el sello del pueblo. Dije que yo le voy a preguntar al hermano Florencio Paque, y vuelvo y repito, quien es el director de escuela sabática de nuestra iglesia de Enterprise, pero también hace muchos años fue pastor pentecostal. Hermano Florencio, ¿qué creía usted referente a lo que es el sello de la bestia? Para usted, ¿qué era anteriormente? No lo que usted cree ahora, sino ¿qué usted creía antes sobre lo que era el sello de la bestia? Bueno, sobre todo pues saludo a todos los amigos que nos siguen por medio del Facebook, de todas las redes sociales, y también aquellos quizá ministros o pastores evangélicos o todos los predicadores que anuncian el mensaje de buenas nuevas, pues
Mi respeto para ellos. Ahora pues hablo un poquito de mi experiencia. Tomo mucho en cuenta el proceso de llegar hasta hoy, lo que soy, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en mi vida. Llegué a comprender muchas cosas en cuanto a esto. Me acuerdo mucho de que cuando yo escuchaba a pastores hablar del sello de la bestia, hablaba mucho de un número literal, pero también hablaban muchos, pues, quizás por falta un poquito más de profundidad a la escritura. Yo sé que en las iglesias pentecostales o las iglesias dominicales se ora mucho, se ayuna mucho y todo, pero también hace falta un poquito de profundización en el mensaje. Pero le doy gracias a Dios por su misericordia y por su amor. Y entiendo en parte que uno también tiene que pedirle a Dios el conocimiento y el entendimiento. Correcto. Entonces, me acuerdo que tiempos atrás, los que predicaban decían, pues, verdad, de que el que recibía el microchip ya estaba sellado con el sello de la bestia. Okay. O sea, que cuando usted era pastor pentecostal, ustedes pensaban que el sello de la bestia era un microchip que se le iba a incrustar a las personas. ¿Qué más creían? Sí, por ejemplo, yo escuché a muchos pastores. De mi parte casi no toqué estos temas porque eran puntos muy delicados. Y no lo hice por miedo, sino porque yo lo veía muy profundo y yo era muy cuidadoso de dar un mensaje de estos. Pero sí me sorprende hoy en día de que cómo es que Dios me ha iluminado la mente, y gracias pues a que también Dios hizo un proceso en mi vida para poder llegar hasta este punto. Pero sí recuerdo muy bien de que en una ocasión escuché a pastores decir de que se tuviera mucho cuidado con todo lo que se consumía. Cuando empezaron a aparecer las barras, que ya empezaron a aparecer las computadoras y todos los que chequeaban producto, que porque ya llevaba el sello de la bestia. Entonces, pero conforme el tiempo fui entendiendo partes de las profecías que hasta el momento, pues no digo que ya lo comprendí, todo es un proceso, ¿no? Pero he llegado a comprender de que el sello de la bestia es algo simbólico, no es literal. No es como se creía antes, como yo lo entendía antes, o como yo lo creía antes, como me lo explicaban antes. Llegué a entender en sí cuando Dios hablaba y decía que Él decía directamente que el pueblo de Dios tenía que distinguirse y que Dios ponía una señal entre su pueblo y Él. Y los demás. Y los demás, sí. Entonces, digo yo, y es por eso que como cada compañía, como cada institución, ¿verdad? Tiene un logo, tiene una marca que lo identifica. Recuerden que la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos hablando de lo que es la bestia. Estuvimos hablando de que la primera bestia que sale del mar la identificamos como el Vaticano, la segunda la identificamos como los Estados Unidos, y juntos los Estados Unidos, el Vaticano y todas las demás religiones conforman lo que es Babilonia. Entonces, esa institución o ese engaño, esa confusión de creencias y doctrinas conforman lo que es la bestia, ¿verdad? Pero hay algo que identifica a las personas que son parte de ese grupo. ¿Qué es lo que identifica a las personas que son de su grupo? O sea, ¿cómo yo sé si una persona pertenece a esa bestia? ¿Cómo yo sé si una persona está dentro de Babilonia? ¿Qué usted ha llegado a comprender ahora que usted es adventista del séptimo día? Sí, como vuelvo a repetir, mi respeto para todos los que predican en el domingo. Yo fui predicador dominical, yo fui maestro de escuela dominical y también trabajé en obra misionera en la iglesia pentecostal. Pero conforme transcurrían los días, la duda fue creciendo en mí y fui estudiando mucho más todavía en cuanto al sello de Dios y al sello de la bestia.
hasta que yo empecé a tomar la palabra de Dios en su lado positivo, en su lado cristianismo, hablar ya correctamente de Cristo. Entonces llegué a comprender de que el verdadero pueblo de Dios, la diferencia entre la una y la otra, es de que los que guardan el mandamiento de Dios. Okay. Y aquí es donde yo llegué a comprender. Aquí fue donde yo realmente mi mente se abrió y dije, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre los que guardan los mandamientos de Dios? O sea, según yo, de que solamente era la Iglesia Católica el que no era pueblo de Dios. Okay. Pero también tengo entendido de que habrán personas que de ese lugar se salvarán algún día, pero serán personas que directamente van a confesar a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. Ok, muy bien. Por eso es que la lección del domingo habla específicamente de lo que usted mencionó respecto a los mandamientos. Si nuestros amigos que están ahí nos acompañan, dice la señal de Dios que identifica a su pueblo. Estamos mirando que la señal de Dios que identifica a su pueblo en la lección del domingo son los mandamientos de Dios. El pueblo que guarda los mandamientos de Dios. La lección menciona Génesis 17, 9 al 11, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, mira, hay una manera de cómo identificar a los que son del pueblo de Israel. ¿Cuál era esa manera en aquel tiempo? La circuncisión. La circuncisión, ¿verdad? Correcto, sí. Para ser parte del pueblo de Israel, en aquel tiempo usted tenía que circuncidarse, usted tenía que cortarse el prepucio. Pero también la lección menciona en 1 Corintios 7, 19, lo que Pablo presenta de que ahora ya no hay que circuncidarse para ser parte del pueblo de Dios, sino que ahora es el bautismo, ¿sí o no? Sí. Entonces, el bautismo en el Nuevo Testamento viene siendo lo mismo que era la circuncisión para aquel entonces. Si yo quiero ser parte del pueblo de Dios, entonces pues tengo que bautizarme, ¿verdad? Y es por eso que tuvimos un lindo bautismo esta mañana de personas, porque ellos decidieron ser parte del pueblo de Dios. Ahora, específicamente, ¿qué es lo que identifica al pueblo de Dios? Los 10 mandamientos, como acabas de mencionar. Pero específicamente, hermano Florencio, de los 10 mandamientos, ¿qué viene siendo el sello del pueblo de Dios verdadero? Sí, por eso lo dije anteriormente, de que cuando yo era pastor pentecostal, cuando yo era un pastor pentecostal, yo adoré a Dios de todo corazón, lo hice de todo corazón, con sinceridad y dedicándome directamente a Dios. Pero cuando encontré la diferencia entre el sábado, porque la Biblia sostiene el sábado, como lo dije en mi testimonio anteriormente, de que Hebreos capítulo 4 cambió mi vida, cambió mi mente, cambió mi manera de pensar y la manera de entender el sello de Dios, el significado del ser realmente un pueblo de Dios. Okay. Porque Pablo exhorta y dice que debemos de procurar entrar en el día de reposo. Y habla desde la fundación del mundo. Y entendí de que las buenas nuevas no empezó cuando Cristo fue crucificado, sino que las buenas nuevas vienen desde el principio, desde la fundación del mundo, viene dándose el mensaje, desde la creación, viene dándose el mensaje de las buenas nuevas. Ahora bien, la confusión está en esta parte, donde yo llegué a comprender de que qué diferencia hay entre un católico y yo, y llegué a comprender entonces de que... No, disculpe, no solamente entre un católico, porque no solamente la Iglesia Católica adora a Dios en domingo, sino que hay otras religiones que adoran a Dios en domingo, ¿verdad? Sí. Llegué a comprender de que el ser pueblo de Dios no se refiere a una religión, sino que llegué a comprender en verdad de que el ser pueblo de Dios, el ser llamado pueblo de Dios, es guardar los mandamientos del Señor. Y entonces me metí a fondo en cuanto a los 10 mandamientos, y llegué a comprender que los mandamientos son 10. Son 10. Entonces, llegué a descubrir de que realmente, de que no había diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante del domingo. Sino que dije, bueno, la Iglesia Católica está adorando el domingo, y empecé a descubrir realmente a quién adoraba el domingo. Y me puse a pensar entonces en la iglesia dominical, evangélica dominical. Entonces dije, ¿cuál sería la diferencia entre la Iglesia Católica y una iglesia evangélica?
cuando se está adorando en el mismo día. Entonces, ¿qué me hace sentir o me hace asegurarme de que realmente estoy yo perteneciendo al sello de Dios, a la señal de Dios? Si estoy haciendo prácticamente lo mismo que hace otra religión. Por ejemplo, veo muchas personas que son pentecostales, evangélicos, que critican a la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica adora imágenes, porque esto y lo otro. Yo digo, yo no entiendo que ese no es el tema por el cual debería de ni siquiera criticarse, porque uno no debe de criticar a otra religión. Uno debe de... No quiero competencia, quiero que tú me tomes una... Uno critique a las religiones, o sea, no estamos criticando a las religiones, simplemente estamos haciendo una relación entre las doctrinas que existen entre una y otra. Entonces, el pentecostal y el evangélico critica al católico cuando realmente ellos mismos tampoco están haciendo lo correcto. Por ejemplo, la iglesia pentecostal critica a la iglesia católica de que adora imágenes, de que reza, de que tiene ídolos, pero ellos hacen lo mismo que el catolicismo, o sea, ellos adoran a Dios en domingo, lo mismo que hacen, o sea, muchos dicen, no, pero que ya los 10 mandamientos no hay que guardarlos. Yo le digo, ok, entonces tenemos que matar, podemos mentir, podemos robar. Dicen, no, los mandamientos dicen que no se puede mentir. Entonces, si los mandamientos dicen que no se puede robar, matar ni mentir, de la misma manera los mandamientos dicen que el sábado es el día de reposo, ¿sí o no? Sí, bíblicamente, porque no es contradictorio o sea, para muchos sí es contradictorio, pero cuando yo llegué a comprender el sábado, lo comprendí realmente que es el sello de Dios. El sábado es la señal directamente que Dios puso entre su pueblo y él. Entonces aquí, entre los que guardan los mandamientos de Dios, hay una gran diferencia entre una y otra. Porque llegué a comprender en sí, por eso es de que a mí me costó aceptar, honestamente me costó aceptar el mensaje de Dios, en cuanto a su sello, en cuanto a la señal. Me costó porque realmente estaba muy acostumbrado al domingo. Cuando yo cuando yo acepté el mensaje, entonces yo sentí dentro de mí como una tristeza, era un desafío, pero acepté el mensaje con certeza. Y nada podrá volver o hacerme que yo vuelva a la iglesia dominical. ¿Por qué razón? Porque llegué a comprender de que la diferencia de un pueblo de Dios es que guarda el mandamiento del Señor. Claro. Entonces, yo no puedo hablar mal de las iglesias pentecostales, no voy a decir de que ellos están haciendo mal, sino que la única manera que ellos deben de tomar la palabra es aceptarla como está escrita. Correcto. Porque para yo poder mostrar que soy un pueblo de Dios, no acomodar la palabra de Dios a mi manera, a mi gusto, o a mi antojo, a mi parecer, a mi conveniencia, sino que tengo que hacerlo de acuerdo a la voluntad del Señor. Yo creo que ahí es donde tiene que mostrarse correctamente un pueblo de Dios. Y en resumen, digamos, concluyendo lo que es la lección de escuela sabática, tanto del sábado como el domingo, pudiéramos concluir de que el pueblo de Dios tiene un sello, pero el pueblo de Satanás también tiene otro sello. El sello del pueblo de Dios es el sábado, son los mandamientos de Dios. Pero el sello del que no es pueblo de Dios es que no guarda los mandamientos de Dios. Entonces, todas las iglesias, todas las personas que no guardan los mandamientos de Dios, que no guardan el sábado, entonces tienen el sello de la bestia. Y todo aquel que guarda los mandamientos de Dios, que guarda el sábado como Dios realmente ordena que se debe de guardar, entonces tiene el sello de Dios. Ahora, ¿por qué muchas personas no quieren entender esto? ¿Por qué muchas iglesias no quieren reconocer esto? ¿Por qué muchas iglesias prefieren hacer sus servicios y adorar a Dios en el domingo? Porque todas las empresas, el domingo es el que dan libre. Casi la mayoría de las empresas dan el domingo libre. Es raro una empresa que no dé el domingo libre y ponen a las personas a trabajar los sábados. Entonces, y es por eso que pues prefiere mejor hacer, como decía Florencio, hacer lo que le agrada, ¿verdad? Lo que le es más cómodo, lo que se siente más cómodo. Bueno, como todas las compañías dan el domingo libre, pues nosotros tenemos que tener allí nuestro culto los domingos, porque ese es el día libre que nos dan. Y es por eso que muchas religiones prefieren
hacer sus cultos los domingos y defender el domingo porque es el día que le conviene, pero realmente esa no es la verdad. En resumen, pastor, he llegado a comprender de que la iglesia evangélica pentecostal, no los pastores en sí, yo aquí insto a los pastores a profundizarse en esta parte. Ellos no se han podido dar cuenta que están también bajo el dominio político. No solamente están bajo el dominio religioso, sino que están bajo el dominio político, porque ¿de dónde salió el cambio del sábado al domingo? Fue de un rey, que esto realmente un emperador. Entonces yo cuando llegué a comprender de que esto es parte política, entonces por eso es de que yo llegué a tomar el sábado en realidad de que es el día del Señor, y lo comprendí porque la Biblia lo explica, la Biblia lo dice. Entonces yo llegué a comprender, si yo quiero entonces ser un discípulo de Jesucristo, entonces tengo que seguir a Jesucristo realmente como Jesucristo me enseñó, porque Jesús dijo algo muy importante, que así como yo os enseñé, así vosotros también enseñad. Claro. Entonces yo he llegado a comprender entonces de que el aceptar a Cristo no es nada liberal, de que sí soy libre de mis pecados, libre de culpas, libre de condena, libre de muerte, sí, pero no acepté a Cristo para ser liberal. A eso me referí, de que entonces ser liberal es que voy a acomodar la palabra de Dios a mi manera, a mi antojo, ¿verdad? A mi antojo, o sea, a mi gusto, a mi parecer. Bueno, yo voy a agradar a Dios como yo quiero. Y digo esto porque yo tuve problema cuando también a mis hijos les di el mensaje. Y cuando yo les dije de que deben de adorar a Dios el sábado, y ellos me dijeron, no, pero es que nosotros vamos a la iglesia tal. Entonces les dije, hijos, mejor estudiamos primero la Biblia y ya después ustedes comprenderán. Ahorita no vayan a ningún lado, concentrémonos en la palabra del Señor. Entonces mis hijos llegaron a comprender realmente en donde la Biblia habla de la señal entre el pueblo y Dios. Entonces, como les digo, lo último en concluir, donde mis hijos llegaron a comprender, está entre Hebreos capítulo 3 y Hebreos capítulo 4. Entonces, y lo otro que llama la atención es en Romanos capítulo 14 versículo 5, cuando Pablo dice de que uno debe de estar completamente seguro y convencido en lo que uno cree, en su propia mente, debe estar seguro en lo que uno está presentando realmente. Entonces, ¿cómo debo yo de estar seguro que sí soy un pueblo de Dios? Aceptando los mandamientos del Señor, porque Jesús dijo algo muy importante, que el que me ama, mis mandamientos guardará. Correcto. Y el que guarda mis mandamientos, este es el que me ama. Amén, así es. Lamentablemente, muchas empresas obligadas, o se pudiera decir influenciadas por el gobierno, han cerrado todas sus puertas los domingos. Pero yo diría, y yo estoy 100% seguro, que si las empresas cambiaran su día libre del domingo al sábado, muchas religiones se convirtieran a la iglesia adventista del séptimo día, porque muchas religiones no están interesadas realmente en que usted conozca la verdad. Muchas religiones están interesadas en que usted vaya a su iglesia, en que usted lleve el dinero a su iglesia. Entonces, como ellos saben que el domingo es el único día que las personas tienen libre para ir a la iglesia, entonces por eso hacen su culto los domingos y adoran a Dios en domingo. Pero realmente no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros busquemos la verdad y que estemos en la verdad. Saludo a todos nuestros amigos que nos han acompañado, que le han estado siguiendo nuestra transmisión. Saludo a Benjamín, a Abner García. Gracias por ustedes ver esta transmisión. Esperamos que la puedan compartir con otras personas y que puedan aprender de la palabra de Dios. Algo más, pastor, que quiero agregar aquí. Realmente, usted dijo algo muy importante, que hay personas que no entienden. Sí, hay personas como analfabetas bueno, yo no soy no soy una persona de nivel medio ni nada. Yo soy una persona que apenas saqué tercero primaria, pero lo que me ayudó a aventajar es de que gracias a los pastores que me apoyaron para estudiar un poco teología, y entonces ya estando yo aquí en la iglesia adventista, empezando yo a armar un extracto,
llegué a encontrarme en Proverbios capítulo 29, versículo 18 y 19. El proverbista dice algo muy importante, que la gente no es que no entienda. Dice ahí en el versículo 19, que la gente no es que no entienda, más que la gente no quiere hacer caso al mandamiento de Dios. O sea, ahí el proverbista es bien claro en decirlo, porque ahí dice de que al hombre no se le corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. Entonces a la gente le es más fácil no hacer caso. Correcto. Que obedece. Que obedece, así es. Muchas gracias, hermano Florencio. Hoy repito, hermano Florencio es el director de Escuela Sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Enterprise Hispana, y también fue pastor pentecostal hace muchos años y ya hoy es parte de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Gracias por este tiempo, hermano Florencio. Gracias a ustedes también por dedicar este tiempo en mirar este video. Esperamos que usted se corra la voz y que usted le lleve a otra la palabra de Dios a través de este medio digital que hemos encontrado. Así que Dios le bendiga, que pasen feliz resto de la tarde y nos vemos mañana con la siguiente lección para el día de mañana. Amén.